básicamente la respuesta de inmunidad tipo 1. Y ok, me mandan a una onda para hacer presentaciones que se vean más cool. Creo que lo intentaré, pero que no lo practicaré, porque si no, nos va a llevar toda la clase aquí tratando de hacer una presentación más cool. Pero bueno, sí. He visto esas presentaciones del profesor flotante entre la diapositiva. Me hace que... Pero bueno, ayer habíamos visto lo que es la reacción de hipersensibilidad tipo 1, que depende de IgE, que básicamente en la forma normal esta reacción está hecha para parásitos, pero que cuando forma parte del proceso de enfermedad por hipersensibilidad, pues se refiere a que se genera cuando no hay ninguna parasitosis. Entonces da lugar a las enfermedades de tipo alérgico. Ahora vamos a ver la 2, la 3 y la 4, que estas van más en relación a enfermedades de tipo autoinmune. La de tipo 2, pues también va a estar determinada por la presencia de anticuerpos, nada más que en esta, ¿verdad? Estos anticuerpos se van a pegar a las células del tejido en cuestión, los van a marcar para que algunos linfocitos, ya se llamen CD8 o natural killer, o el mismo complemento por la vía clásica, pues destruya a la célula. Y dentro de las enfermedades que se generan de esta forma, mediante esta reacción molecular, pues vamos a tener la anemia hemolítica autoinmune, la anemia hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal, algunas reacciones por transfusión sanguínea, la púrpura trombocitopénica autoinmune, el síndrome de Goodpasture, la fiebre reumática, que ya habíamos visto cómo de repente se equivoca el organismo y forma anticuerpos que, si bien es cierto, son capaces de reconocer la proteína M del estreptococo, también estos anticuerpos se pueden pegar a estructuras del corazón y de las articulaciones, dando como lugar pues la manifestación de la fiebre reumática que entran en los criterios de Jones, las características. Miastenia gravis, enfermedad de Graves, diabetes insulino resistente y anemia perniciosa son algunos ejemplos de enfermedad por hipersensibilidad tipo 2. Y bueno, aquí tenemos la anemia hemolítica autoinmune, ¿verdad? En este caso, pues el anticuerpo se va a ir a pegar contra proteínas del eritrocito. Generalmente esto puede ocurrir porque a veces algunos medicamentos pueden funcionar como actenos de superficie, van y se pegan arriba del eritrocito formando una proteína. Algunos anticuerpos, el organismo pegarse a ella y entonces generar el proceso de hemólisis. Y generalmente, pues, esta anemia hemolítica autoinmune, su característica, lo dice todo el nombre, pues es una anemia, ¿verdad? Y datos de hemólisis con la elevación de las bilirrubinas y anemia importante en la biometría hemática. También de esta misma manera se pueden destruir plaquetas. Entonces se pueden formar anticuerpos que desconozcan de repente algunas estructuras de superficie de la plaqueta y esto puede producir una púrpura trombocitopénica. Curiosamente, los pacientes que están con heparina, a veces, por alguna otra razón, de repente están con heparina porque tienen obesidad, morbidad, no tienen inmovilidad, y de repente colesterol alto, triglicéridos, o han tenido problemas ya de infartos. Entonces se les da heparina. Y en estos pacientes que están con este medicamento, la heparina pues de repente actúa, ¿verdad? En diferentes áreas, ya lo vimos en patología, ¿verdad? El lugar donde actúa la heparina, que tienen que ver con la membrana del eritrocito, de la plaqueta. Entonces, algunos pacientes que se vacunan con la vacuna de AstraZeneca específicamente, aunque también ha ocurrido con la de Pfizer y con la de Janssen, de repente se forman anticuerpos en contra del material que va embutido en el adenovector. Es decir, ese adenovector sí es reconocido por el sistema inmunológico, lo destruye y ese contenido del material genético que no debería de haberse salido del adenovector hasta entrar a una célula para generar todo el proceso que va a dar lugar a la expresión de antígenos y posteriormente a la formación de anticuerpos contra el COVID,
Bueno, pues se da en el exterior. No tendría mayor relevancia, sino por el hecho de que estos anticuerpos también pueden reconocer a la heparina que se encuentra actuando en la superficie de la membrana de la plaqueta. Entonces, de repente empieza a formarse ahí algunos conglomerados, ¿verdad? De plaquetas que son reconocidas por anticuerpos. Se puede iniciar un proceso de opsonización, pero también de activación del complemento y también se activa la cascada de la coagulación. Curiosamente, pues bajan las plaquetas porque son opsonizadas y destruidas, pero se empieza a generar trombos. Entonces, esos pacientes tienen esta mala pata de haber estado con ese tratamiento de heparina, son pacientes que si se les pone la vacuna de AstraZeneca, tienen probabilidad de formar trombos muy baja, sigue siendo una probabilidad de menos del 1%, pero y esa es básicamente la explicación. El pénfigo también, aquí se forman anticuerpos, ¿verdad? Contra proteínas de las uniones epidérmicas, básicamente anticuerpos que pueden reconocer a la desmoleína, y eso evidentemente pues destruye las uniones intercelulares y se pueden generar lesiones como vesículas o ampollas. Vasculitis causada por anticuerpos contra ANCA también, síndrome de Goodpasture, son algunos de los ejemplos. Fiebre reumática, ya hemos hablado de ella, miastenia gravis, síndrome de Graves, insulina resistente, ¿verdad? Diabetes, insulina resistente y anemia perniciosa. ¿Cuál es el mecanismo de todas estas enfermedades diferentes? Todas tienen el mismo mecanismo de fondo. Van a ser anticuerpos que se van a pegar a una célula de un tejido determinado, ¿no? Y al estar pegados ahí estos anticuerpos, pues van a tener la capacidad de activar la vía clásica del complemento, pero también el anticuerpo pues marca a la célula para ser fagocitada, inclusive puede acercarse a un CD8 y destruir directamente a la célula, un natural killer. Es decir, está mediada por anticuerpos, pero se fijan aquí no es como la IG, este es otro sistema completamente diferente. Son anticuerpos que marcan tejido. Esta marcación del tejido, decíamos, puede generar directamente activación del complemento. O incluso pueden algunos neutrófilos llegar al tejido donde se encuentra esta marcación y degranularse, generando liberación de elastasa y colagenasa y dañando aún más el área donde se encuentra el tejido. En los casos, ¿verdad?, del síndrome de Graves, lo que ocurre es que se van a formar anticuerpos en contra del receptor, ¿verdad?, de lo que sería el receptor de TSH, que tienen las células de la tiroides. Ese receptor de TSH, pues ya saben, cuando llega la hormona estimuladora, ¿verdad?, de hormonas tiroideas que se generó a nivel del sistema nervioso central, entonces se pega en ese receptor y va a haber una fosforilación, va a ocurrir lo mismo que ocurre con todos los receptores, incluso de citocinas y todo lo que ocurre con cualquier receptor en una célula humana, que va a llevar a final de cuentas a la formación de un factor nuclear, de transcripción nuclear, que va a desdoblar una parte de la información genética para que se genere la T3 y la T4. Bueno, resulta y resalta que en el síndrome de Graves, estos anticuerpos que se pegan al receptor no solamente lo bloquean, sino que también lo estimulan. Entonces es como si hubiera llegado la hormona estimuladora de la glándula tiroides, la TSH. Entonces al llegar ahí, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es una estimulación como si se hubiera liberado TSH en grandes cantidades. Y entonces vamos a tener una gran cantidad de T4 y T3, no por la estimulación de la TSH, de hecho en esos pacientes está bajo, sino por los anticuerpos que se están pegando al receptor y están estimulando a la glándula tiroides. Por lo tanto, lo que tenemos es un hipertiroidismo. El síndrome de Graves se caracteriza por hipertiroidismo y se genera por la formación de anticuerpos contra el receptor del TSH de la glándula tiroides. Al revés volteado, en esta otra enfermedad, que espero que ustedes me digan cómo se llama, los anticuerpos se van a ir a pegar a los receptores de acetilcolina que se encuentran en el músculo. Entonces, hay una orden del cerebro que va a bajar por lo que serían los nervios y a final de cuentas en esas terminaciones nerviosas están ya formada la acetilcolina, se libera para los receptores musculares
pero no tienen ningún efecto porque están bloqueados por los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Ya por ahí tenemos a alguien. Miastenia gravis, así es, Alejandro nos ilustra que ese es la situación de la miastenia gravis. Por otro lado, vamos a tener las afecciones de la glomerulonefritis. Y me acuerdo que en la primera vez que di clases, en 2014, en la primera generación, creo que casi en la primera clase, historia de la inmunología, por ahí un alumno ahorita está haciendo la especialidad de interno y luego va a hacer geriatría. Muy destacado, la verdad. Y aparte he tenido la oportunidad de trabajar con él como médico. Ya desde entonces le veía a Alejandro pues esa capacidad de absorber los conocimientos rápidamente. Va a ser un gran médico. Él es seguramente mucho mejor de lo que he podido llegar a ser yo. Nos da gusto. Bueno, Alejandro me preguntaba, doctor, en los casos de glomerulonefritis, ¿qué tipo de reacción Helicobs se genera? Yo dije, la madre, espérame, vamos en historia de la inmunología. Si te explico eso, vamos a confundir a todos, no vamos a saber ni de qué estamos hablando. Pero te adelanto que pueden ser los dos tipos, tanto tipo 2 como tipo 3. Y aquí está. En los casos de afección del riñón, ¿verdad? Estos pueden ser ya sea mediante los anticuerpos que se van a pegar contra la membrana basal del glomérulo. De repente hay anticuerpos que se forman como hay un niño que ha tenido infecciones recurrentes de la garganta por estreptococo. Igual así como puede darse esa fiebre reumática, también se puede generar glomerulonefritis postestreptocóxica, es decir, anticuerpos que reconocen la proteína M del estreptococo, pero que también se confunden y reconocen estructuras que se encuentran en la base del glomérulo renal. Entonces los anticuerpos van y se van depositando ahí. Si nosotros los teñimos a esos anticuerpos, ¿verdad? Si logramos utilizar anticuerpos antifracción cristalizable y que vayan teñidos con inmunoelectrofluorescencia, entonces lo que vamos a encontrar es como hagan de cuenta que le dieron a un niño chiquito una crayola y dibujó líneas. No quiero que lo vean muy bien, son líneas bien delimitadas. Son los anticuerpos que están todos en orden pegaditos en lo que es la membrana glomerular. Entonces, por eso los podemos encontrar ahí bien delimitados, bien pegaditos. Y esto nos da una imagen como de líneas dibujadas con un crayón fosforescente. Eso nos habla de una enfermedad por hipersensibilidad de tipo 2. Pero también al revés volteado, esa enfermedad, esa glomerulonefritis postestreptocóxica, pudiera dar lugar a anticuerpos que no necesariamente reconocieran proteínas de la membrana basal del glomérulo, sino que quizá reconocieron proteínas que están en circulación, aptenos. Y entonces empezaron a formar complejos, ¿verdad? Antígeno-anticuerpo, que van a irse viajando por el torrente sanguíneo y se van a precipitar en órganos que son normalmente de filtrado. Uno de los principales órganos de ultrafiltrado en nuestro organismo, aparte del hígado, es el riñón. Entonces, cuando se depositan estos complejos antígeno-anticuerpo, pues se depositan de forma difusa en todo el glomérulo. No los vamos a ver ordenadamente en líneas, sino que nos da una imagen difusa como de puntilleo, lo pueden ver, puntilleo, como que pusieron muchos puntitos, como que el niño chiquito agarró el crayón y empezó a pegar directamente en forma de puntitos. Claro, pues evidentemente después de tantos puntitos pues, se forma un masacote, pero no tiene nada que ver con esas líneas bien delimitadas de la inmunofluorescencia en la enfermedad de tipo 2. En la de tipo 3, que son mediados por anticuerpos, pero por complejos antígenos anticuerpos, la glomerulonefritis nos da esta imagen en la inmunofluorescencia. Es importante que lo recuerden porque pues por ahí, el examen nacional de residencias, bien gachos, ponen esta imagen nada más y les preguntan qué tipo de reacción de hipersensibilidad es secundaria a ese daño renal. Entonces ustedes deben de ya poder decir, ah, bueno, y yo recuerdo que había 4 tipos de daños por hipersensibilidad. El tipo 2 nos da esta lesión lineal. Esta es una enfermedad de tipo 2. Esta es una enfermedad de tipo 3. Importante. Y bueno, eso fue la de tipo 2. Ahora vamos a ver la de tipo 3. La de tipo 3, habíamos dicho,
son anticuerpos, pero estos forman inmunocomplejos que se van a ir a depositar en los órganos y en los capilares. El doctor Clemens von Pirquet, más o menos por allá de los años 1911, si ustedes recuerdan un poquito cuando vimos la historia de la inmunología, a lo mejor ya no recuerdan, pero ustedes recordarán que les hablé yo de la búsqueda tan intensa que hubo entre alemanes y franceses para encontrar, ¿verdad?, la forma de curar la difteria en los niños. Y que se sabía que el Corynebacterium diphtheriae pues se reproducen en pequeñas cantidades en la faringe, por lo tanto era poco probable que esas tan poquitas cantidades mataran a la persona, sino que produce una toxina. Y esa toxina es la que eventualmente mata a la persona. Bueno, se forman anticuerpos contra la toxina. Ese fue un experimento que se hizo por Kitazato, ¿verdad? Y por Paul Ehrlich allá en Alemania, estudiando, ¿verdad?, a estos conejos que sobrevivían a la difteria. Entonces sacaron un suero que tenía evidentemente anticuerpos. En aquel entonces, pues no se le llamó anticuerpos, se llamaban anticuerpos. Era como el nombre previo al anticuerpo, pero más que nada se les llamaban antitoxinas. Entonces esas antitoxinas se les inyectaba a los niños que estaban enfermos de difteria. Era una vacuna curativa, no preventiva, ¿eh? Y pues básicamente un tratamiento de inmunidad pasiva, artificial, ¿no? Entonces se les inyectaba y al bloquear a la toxina, pues los niños se aliviaban, ¿no? Entonces, como empezó a ser el sistema para curar la difteria, pues se requerían de grandes cantidades de suero. Y los conejitos, pues son muy chiquitos, daban poquito suero, pues apenas alcanzaba para un niño. Pero había cientos de niños enfermos con difteria. Entonces dijeron, bueno, pues lo que vamos a hacer es poner en el caballo la infección y el caballo va a formar anticuerpos contra la difteria y mejor sacamos suero de caballo y a un caballo sí le podemos sacar grandes cantidades de litros de suero que contienen anticuerpos en contra de la toxina de la difteria. Y eso empezó a hacer el tratamiento. Y muy bien, les empezaba a ir bien a algunas personas, pero Clemens von Pirquet decía, verán qué raro, hay niños que les damos ese tratamiento, ciertamente mejoran, pero después de ponerles el suero, pues más o menos a los 15 días se ponen muy mal y luego se mueren. Hacen falla renal, sale sangre por el riñón, se mueren. Claro, ya no tienen difteria, pero se mueren. Y bueno, detalles. Como que decían, bueno, pues así pasa en algunos y ni modo. Pero él dijo, esto está muy raro, ¿verdad? Porque pues ya no tienen difteria porque se mueren. Lo que pudiera estar pasando, decía Pirquet, es que probablemente en el suero van estas antitoxinas. Son desconocidas por nuestro propio organismo y se forman anticuerpos antitoxinas, ¿no? O anti-antitoxinas. Y a eso le denominó enfermedad del suero. Eso él todo se lo imaginó en su cerebro. En aquel entonces no había manera de ver anticuerpos. Es decir, no había manera ni siquiera de poder observar estas hipótesis que tenía en su cabeza. Sin embargo, la verdad es que le atinó al clavo al 100%. Entonces, efectivamente lo que les pasaba a esas pacientes. Les estábamos poniendo anticuerpos en contra de la difteria, pero esos anticuerpos eran de caballo, no de humano. Entonces, rápidamente el sistema inmunológico desconocía esos anticuerpos como propios y formaba anticuerpos anti-anticuerpos. Entonces, eso se le conoce como enfermedad del suero. Y existe, porque van a leer en su libro del Abbas, lo que es la reacción de Artus. La reacción de Artus no es una enfermedad, es un experimento en el cual a un conejito, ¿verdad?, se le aplica, ¿verdad?, algún antígeno, específicamente en este caso, suero de caballo, y luego se va viendo cómo ese conejito va formando los anticuerpos contra el suero de caballo, y si uno insiste en seguirle aplicando el suero de caballo, pues eventualmente el conejito se muere. Ya muerto el conejito, se hacen cortes histológicos, se observan diferentes órganos como el riñón, donde se ve ese tipo de lesiones tipo 2 y tipo 3 que vimos en la diapositiva previa. Pero no es una enfermedad, ¿no? La reacción de Artus es un experimento, eso es importante, porque aquí lo puse como enfermedades por hipersensibilidad, pero no es una enfermedad. La enfermedad del suero sí ocurre, sigue ocurriendo, porque todavía existen cosas que tenemos que utilizar tenemos que utilizar anticuerpos de forma pasiva, y ustedes ya saben cuáles son. El suero antiviperino, el suero anticrotálido, el suero antialacrán, el suero antiviuda negra,
pues utilizan anticuerpos humanizados, obviamente son anticuerpos de humano, pero a final de cuentas no son anticuerpos tuyos. Se supone que a ti nunca te ha picado un alacrán. O bueno, vamos a ponerlo más drástico, porque realmente las picaduras de alacrán y de viuda negra son mortales en niños pequeños, menores de 5 años. En adultos rara vez, aunque puede doler muchísimo y mentarle la madre al alacrán, pero lo normal es que no te vas a morir. Y lo mismo puede causar con la viuda negra, o sea, te va a picar, te vas a sentir muy mal, pero habitualmente no te mueres. Pero un niño sí se puede morir porque la distribución del veneno es menor en su cuerpo. Pero lo que sí puede matar a niños y adultos, pues es que te pegue un mordidón, una víbora. Y aquí en Sonora, pues hay muchas víboras, sin agraviar a ningún político. Hay muchas víboras, cuernito, cascabel, en fin. Y ustedes los van a mandar al servicio social. Y ahí me platicaba alguna persona del poblado Miguel Alemán que cuando se ponían a arar el campo en verano, tienen el arado, y conforme iba el arado levantando la tierra, iban saliendo todas las cascabeles. Nomás oía, ¿no? O sea, miedo. Entonces, si los invitan de repente a caminar en la noche por el campo, no lo hagan, pero lo hacen y escuchan, vale más que se alejen de ahí porque la cascabel está marcando su territorio. Habitualmente la cascabel no quiere morderlos a ustedes, de hecho no quiere desperdiciar su veneno en ustedes, porque el veneno lo usa para cazar. Pero si te advierte y se siente agredida, no le va a quedar otro remedio más que morderte. Entonces, si te muerde, tienen que ponerte anticuerpos que los sacaron, ¿verdad? De una persona que ya fue mordida anteriormente por el cascabel y que sobrevivió, y te los van a poner a ti. Como sea, no son tus anticuerpos, aunque sean de humano, y entonces si te lo ponen, van a evitar que el veneno del crotálido destruya tu pierna o donde te haya mordido, pero vas a quedar sensibilizado, de tal suerte que ya tu organismo va a haber reconocido esos anticuerpos y posteriormente ya no te van a poder poner el suero anticrotálido. Es por eso que realmente el suero anticrotálido, el suero anti alacrán y el suero antiviuda negra, hay que pensarlo bien cuándo se va a usar, porque ya una vez que lo usas, probablemente ya no lo vas a poder volver a usar en esa persona, porque si no el mismo suero, si no te mató la mordida del crotálido, te va a matar el suero que te van a poner, porque vas a hacer una enfermedad de suero, ¿okay? Que se caracteriza por rash, artritis, fiebre, pero puede llegar a producir falla renal. Enfermedades como vasculitis necrotizante son características del tipo 3 porque van esos complejos en el anticuerpo se depositan en los vasos sanguíneos. Glomerulonefritis, ya dijimos, la glomerulonefritis puede ser o de tipo 2 o de tipo 3. La artritis reumatoide también de tipo 3, el lupus y la vasculitis también por anticuerpos anti. Nicolás Maurits Artus fue ese sádico. No, este médico que hizo inyecciones repetidas de suero de caballos a los conejos, las 4 inyecciones en la patita del pobre conejo se daba cuenta que hacían gangrena. Cuando hacía la autopsia, pues veía ese depósito de los complejos indígenas en los vasos sanguíneos y en la piel del conejo. Esto, decíamos, recuerden, el tratamiento de la difteria durante mucho tiempo se basó en eso. Y el toxoide tetánico, el suero antiviperino, el suero anticrotálido, que es el mismo, el suero antiviuda negra y antialacrán, básicamente son susceptibles de generar ese tipo de reacción. Entonces, si se depositan esos complejos anticuerpos en una matriz extracelular, vamos a suponer que no es el vaso, pero se llegan a depositar en un tejido, por los macrófagos que se encuentran ahí, los neutrófilos que se encuentran ahí, tienen receptores para la fracción cristalizable de la IgG, y entonces se van a degranular y van a empezar a fagocitar el tejido, es decir, van a causar daño en el tejido, porque no hay ahí ningún patógeno. Es una enfermedad autoinmune la que se está generando. Cuando esto ocurre en los vasos, habitualmente ocurren pequeños vasos. Entonces, cuando eso ocurre en los vasos sanguíneos pequeños, pues se deposita y se genera una inflamación del vaso sanguíneo. Como ustedes ya saben, si hay un proceso inflamatorio, inmediatamente se activa de la coagulación. ¿Por qué? Porque se va a romper la membrana basal del endotelio, se expone el factor de von Willebrand y empieza toda la cascada que ustedes ya recuerdan que vimos en patología. Se forma un trombo, se desprende después un émbolo. Entonces, aguas. Al inicio, ¿verdad?, de que se da esta reacción del suero,
lo que vamos a tener pues son grandes cantidades de antígeno, pero conforme se active el complemento, esos antígenos empiezan a disminuir. Esos antígenos son reconocidos por el sistema inmunológico y evidentemente aumentan los complejos antígenos anticuerpos. Igual, poco a poco estos se van depositando en diferentes lugares y entonces empieza a aparecer la clínica. Fíjense cómo esto ocurre más o menos alrededor del séptimo día, que es cuando el sistema inmunológico empieza a generar la respuesta de inmunidad adquirida con anticuerpos. ¿Okay? Entonces no tiene nada de ilógico, es muy lógico, más o menos el tiempo en que tú puedes empezar a ver anticuerpos, pero esos complejos van a ir disminuyendo conforme se van a ir depositando y ahí se van a ir eliminando, tanto por el complemento como por neutrófilos y macrófagos. Y al irse eliminando, lo que empieza a aparecer secundario al proceso inflamatorio es la clínica. Entonces ya no tienes complejos antígeno-anticuerpo, pero tienes dolor en tu articulación, lesiones de los vasos sanguíneos, en fin. Y a lo último ya vas a poder encontrar los anticuerpos libres, porque como ya eliminaron el antígeno, pues ya nada más los mides aquellos que generaron la enfermedad. ¿En qué enfermedades se generan estos depósitos? Por ejemplo, en el lupus vamos a tener anticuerpos anti-DNA, anticuerpos anti-SNP, muchas proteínas del núcleo. Y van y se van a acumular en el riñón, pero también en articulaciones. La poliarteritis nodosa, básicamente los antígenos de superficie del virus de la hepatitis B son los que en algunos casos se van a ir a depositar en los vasos sanguíneos pequeños, junto evidentemente con el virus de la hepatitis B y producen vasculitis. En la glomerulonefritis postestreptocóxica, decíamos, puede ser de tipo 2 o de tipo 3, van y se depositan en el riñón. Y bueno, en la enfermedad del suero pues son varias proteínas dependiendo de lo que le estemos transmitiendo. El modelo de patogénesis de muchas de las enfermedades de tipo autoinmune pues involucra, uno, que existan células capaces de reconocer al material genético, que no debería de haber, porque esas células, recuerden ustedes, nuestros linfocitos CD4, CD8 y linfocitos B, pues fueron ya preparados, ya sea en la médula ósea o en el timo, para que no reconocieran a estas estructuras. Si la están reconociendo, algo extraño está pasando, quiere decir que el fenómeno de regulación se perdió, esa es una. Pero también probablemente tenemos una apoptosis deficiente, porque aunque tuviéramos linfocitos capaces de reconocer el DNA, si este nunca se expusiera, pues estos nunca se activarían. Pero si se da un fenómeno de destrucción de tejido o una infección crónica donde los macrófagos no puedan fagocitar rápidamente a células en apoptosis, estas células van a expresar el material genético en el espacio celular, se les va a salir, por así decirlo, el relleno cremosito, y entonces los linfocitos que ya estaban ahí, que no deberían tampoco haber estado, pues van a reconocer material genético. Entonces son una serie de eventos desafortunados. Tanto un defecto en la apoptosis como que haya fallado la regulación de tus linfocitos a nivel del timo y a la médula ósea. Independientemente de cuál de las dos sea o que sean las dos, entonces vas a tener anticuerpos que son capaces de reconocer el material genético celular y que se van a poder ir a depositar, si sigue faltando la apoptosis, en los diferentes tejidos. En el caso de la artritis reumatoide, lo que tenemos son anticuerpos que reconocen a la citrulina. La citrulina es un aminoácido que habitualmente nosotros lo tenemos, ¿verdad?, en nuestro organismo, pero que no debe de estar en exceso. Algunos factores ambientales, como las infecciones recurrentes, pero también el fumar, modifican la citrulinización de proteínas. Es decir, esta citrulina se empieza a pegar en muchas proteínas donde no debería de estar pegada. Muchas de esas proteínas están en estructuras de las articulaciones. Entonces, eso va a generar una estructura de superficie, proteína citrulina, que si tú tienes células, otra vez, que se brincaron la regulación en el timo y en la médula ósea, pues son capaces de reconocer a esas estructuras como algo no propio, activarse, generar anticuerpos que se van a depositar ahí y también generar toda una cascada de la inflamación. ¿Saben? Pues son esas personas que tienen artritis, artralgias matutinas, generalmente de grandes y pequeñas articulaciones, más la acumulación
nódulos y bueno, toda una serie de síntomas que se presentan en la enfermedad de la artritis reumatoide. Y eso fue la de tipo 3. Ahora, por último, vamos a ver la de tipo 4. La de tipo 4 no tienen que ver los anticuerpos. O sea, la de tipo 1 sí tienen que ver anticuerpos, pero son IgE. En la de tipo 2 y en la de tipo 3 sí tienen que ver anticuerpos, pero en la de tipo 2 el anticuerpo va y se pega al tejido. En la de tipo 3 el antígeno anticuerpo andan ahí en complejos que se van a depositar. Bueno, en la de hipersensibilidad, aquí no tienen que ver los anticuerpos, aquí tienen que ver las células. Generalmente se producen de 24 a 48 horas posteriores al contacto con el antígeno que va a estimular la respuesta celular. Ejemplos de enfermedades por hipersensibilidad tipo 4, dermatitis atópica y dermatitis de contacto, que son enfermedades alérgicas. Pero también la tuberculosis cutánea produce hipersensibilidad tipo 4, la esclerosis múltiple, curiosamente diabetes mellitus tipo 1, miocarditis autoinmune, el CUT y el Crohn son enfermedades inflamatorias de tipo 4. La artritis reumatoide también, aparte de que puede ser de tipo 3, también puede ser de tipo 4. Ahorita decir, ay, entonces algunas enfermedades comparten, sí, de las autoinmunes. Y la psoriasis, que también puede ser de tipo 3 y de tipo 4. ¿Okay? Generalmente son estas donde la célula es la importante. En un momento determinado, esta célula va a presentar un antígeno de un tejido, y si tú tienes CD4 y CD8 que escaparon de la regulación, ¿verdad? Y entonces son capaces de reconocer esa estructura antigénica propia como algo no propio, van a empezar a liberar citocinas inflamatorias. Ya saben, un CD8 activado, si desconoce un antígeno propio, pues lo que va a generar es que va a matar a la célula de ese tejido. Pero si aparte están liberando citocinas que traen neutrófilos y macrófagos al sitio de la inflamación, la destrucción y la lesión tisular es definitiva. Obviamente puede ser, ya saben, el CD8, pues directamente genera la celular. Un ejemplo de esto, ¿verdad? Pues son los pacientes que a lo mejor pues tienen una infección, esa infección les genera que tengas células ya sensibilizadas y entonces esas células que ya están listas para volver a reaccionar si el paciente se vuelve a infectar, como el mejor ejemplo es la de la tuberculosis, vas a tener CD8 ya listos para activarse si se vuelven a exponer al antígeno. Entonces, si tú le pones el PPD, ¿verdad? Que se lo inyectas en el brazo, evidentemente los CD8 se van a activar, van a acarrear macrófagos al área, células dendríticas, y lo que vas a tener, pues, es básicamente una lesión por roncha. Si le hiciéramos un estudio histopatológico, va a ser muy parecido a un granuloma. La morfología con inflamación de vasos perivasculares, activación de linfocitos y macrófagos, es básicamente lo que tendríamos en la formación de un granuloma. Inflamación crónica, activación de fibroblastos en la periferia, CD8 y macrófagos en el centro. Muy bien, la formación del granuloma. Recuerden, encontramos células gigantes multinucleadas, células de Langhans, que no son más que un macrófago tratando de fagocitar a otro, y ese no pudo y trata de fagocitar a otro, entonces empiezan a pegar sus membranas y aparecen muchos núcleos, pero realmente son muchos macrófagos juntos. Macrófagos activados, pues, están grandotes, macrófagos que apenas van llegando, que están chiquitos. Obviamente cuando están en circulación se llaman monocitos y cuando llegan al tejido se llaman macrófagos, fibroblastos en la periferia, y vamos a encontrar linfocitos en su mayor parte de tipo CD8, aunque por ahí seguramente va a haber de tipo CD4, tipo TH1. ¿Por qué TH1? Porque son los que liberan interferón gamma, y ya sabemos son activadores tanto de macrófagos como de CD8. Y también vamos a encontrar una gran cantidad de factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa debería llamarse citocina activadora de macrófagos. Lo que hace, los mantiene activos. Esta es la característica histopatológica de un granuloma, que se las pueden preguntar en el examen nacional de residencias. Es una pregunta muy reiterativa. Te ponen una enfermedad que cursa con granulomas y luego para abajo te ponen las células que deberían de estar apareciendo ahí. Aquí no tiene por qué haber ningún eosinófilo, ni basófilo, ni tendría por qué haber una célula cerrada o mastocito, plaquetas, ¿eh?
pero sí hay CD4, CD8, fibroblastos, sí hay macrófagos activados y células de Langhans. Esto lo van a ver en el de Habas en el capítulo 19. Ayer me preguntaba alguien en qué capítulo está eso. El capítulo 19 completo. 4:17 al 4:34 y en el de memoria de inmunología de Rojas de 2:61 a la 2:89. En una clase rápida porque